En este vídeo comentaré las noticias de última hora que conoceremos en lo que resta de jornada. Además, haré un análisis del mercado de criptomonedas de hoy y del SP 500 de hoy. De este modo, conoceremos qué está pasando en los mercados, tanto fundamental como técnicamente hablando. Bueno, antes de nada simplemente quería recordaros que en FundedNext ya está el apartado de futuros. Esto no es de hoy ni de ayer, hace unos días que está disponible. Yo lo tengo todo en CFDs. Esta es una de las empresas de fondeo que utilizo. FundedNext para mí es, en mi opinión, la mejor. Nunca me ha dado ningún tipo de problema. Y es literalmente la que utilizo pues, para probar diferentes estrategias, las que comentamos de los traders, de criptomonedas, de personas que han ganado concursos de trading, etcétera, etcétera, pues las vamos probando por aquí. Yo en mi día a día opero con mi capital propio porque llevo 10 años, pero bueno, solo para que lo sepáis, esta es la empresa que yo utilizo, ya lo sabéis, esto ya lo he comentado otras veces, pero para que sepáis que ya está el apartado de futuros disponible. Así que, pues bueno, si te interesa, en el primer comentario fijado y descripción tendrás mi link de FundedNext. Y si no te interesa, pues perfecto, no hay ningún problema. Eso sí, yo te recomiendo que si vas a compartirle a alguien, como hago yo, en vez de utilizar mi propio link, utilices el tuyo. Entonces, habiendo comentado esto, vamos a primero contextualizar la parte fundamental, luego contextualizaremos la parte del mercado y luego iremos a analizar de forma más específica tanto Bitcoin como el SP 500, ya que hay información muy importante que dar, que transmitir, explicando qué puede ocurrir durante las próximas horas o durante los próximos días, mejor dicho, en Bitcoin, pero todo pasa primero por esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que conoceremos a las 20:00 y 20:30, uso horario GMT+2. Dependiendo de cada uno, pues será a una hora o será a otra. Y en una primera instancia tendremos la decisión de tipos de interés, que se espera que del 4,25 4,50 se mantengan literalmente en la misma línea. Y conoceremos el comunicado del FOMC. El tema de tipos de interés, como ha venido dándose estas últimas decisiones, la decisión de tipos de interés ocurre 8 veces al año, no es como por ejemplo la inflación o la tasa de desempleo, que es de forma mensual, tampoco es como otros datos que son trimestrales u otros datos que son semanales, esto es 8 veces al año, ya está. Y en estas últimas ocasiones ha venido dándose la tesitura de que no se espera demasiada sorpresa. Hay muchas veces que la sorpresa puede venir aquí. Lo importante es dónde va a estar, tanto en el comunicado como en la rueda de prensa. Entonces, ¿yo qué os recomiendo que hagáis? Os recomiendo que cuando llegue la hora, simplemente chequeéis que los tipos de interés se mantienen como tal, perfecto, y que luego, porque yo no voy a estar para hacer el vídeo, en todo caso el vídeo ya lo haré mañana, pero así os preparo para ese momento, y que luego, una vez chequéis lo de los tipos de interés, vayáis a Google y escribís, por ejemplo, Minutes FOMC, MINUTES FOMC. Es decir, las minutas del FOMC. Lo escribís en inglés y vais a aparecer en esta página web. Las minutas es esto de aquí. Es el comunicado, hablando mal. ¿Por qué es importante el comunicado? Pues bueno, como veis, aquí tenemos el de enero, tenemos el de marzo y ahora queda el de mayo, que es el que conoceremos hoy, y luego queda junio, julio, septiembre, octubre y diciembre. Aquí tenemos las 8 ocasiones en las cuales se presenta esa decisión de tipos de interés. Entonces, sale el comunicado y ¿qué hacéis? Clicáis donde pone PDF. Lo vamos a ver representado para el mes de marzo. Clicáis aquí, donde pone PDF y lo leéis absolutamente todo. Hay otra opción y en vez de donde pone PDF, darle a HTML. ¿Por qué? Pues porque entonces os saldrá así. ¿Por qué es tan importante el comunicado? Fijaros, esto se puede traducir, lo copiáis, vais a ChatGPT, a un traductor, lo que sea, porque hay diferentes elementos. Primero, un poco por dónde van los tiros muy rápidamente respecto a qué esperan que ocurra en el más corto plazo y a muy grandes rasgos con tipos de interés, inflación, desempleo, etcétera, etcétera. Y segundo, y ahora mismo lo más importante, porque de alguna forma el desempleo se mantuvo en 4,2 hace unos días, la inflación volvió a bajar un poquito hace unas semanas, un par de semanas, 10 días, no recuerdo exactamente, pero hay otro elemento y es lo que va a hacer la Reserva Federal con su balance. Y aquí tenemos, por ejemplo, un párrafo que traducido dice algo así.
El comité continuará reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro, deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias. A partir de abril, el comité reducirá el ritmo de disminución de sus tenencias de valores, reduciendo el límite mensual de redención de valores del Tesoro de 25.000 millones a 5.000 millones de dólares, bla, 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 bla. El punto aquí, los tipos de interés se van a mantener, porque es tremendamente probable, o sea, sería una sorpresa gigante que no se mantengan. ¿Qué dirán del desempleo? Que lo tienen ahí manteniéndose. ¿Qué dirán de la inflación? Que la tienen controlada y buscan el 2%, que es lo que dicen prácticamente siempre por defecto. Pero donde tenemos que focalizar ahora mismo la atención, ya que los tipos de interés no nos van a tocar, es en lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos con el balance. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el kit de la cuestión. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando una vez ya habiendo contextualizado la parte de las noticias, es lo que vamos a ir desarrollando con el contexto del mercado. Todo lo que voy a comentar a continuación, primero contextualizando el mercado, segundo enlazando las noticias con el contexto y tercero hablando de la última hora de Bitcoin, está realmente sujeto a que las noticias del día de hoy puedan hacer o deshacer sin ningún tipo de piedad. Pero bueno, lo vamos a ir comentando. Entonces, lo primero de todo, ¿cuál es el contexto del mercado? Si nos venimos por aquí y venimos a la parte de dominancia, tenemos la dominancia de Bitcoin al 65,31%. Sigue formando ese movimiento impulsivo. Después de la última ruptura en gráfico de 4 horas que ya estuvimos analizando, que era literalmente igual este patrón de aquí que este patrón de aquí, y este patrón de aquí y este patrón de aquí eran iguales que en 4 horas este patrón de aquí en gráfico diario. Literalmente lo mismo ha ocurrido 3 veces seguidas. Pues después de esto ya comentamos que podíamos esperar una dominancia al 66% en el corto plazo y que independientemente de este movimiento bajista que se está formando a través de una desaceleración bastante clara, que viene después del impulso, el freno, y después del freno, la caída. Es así. Si estamos en una tendencia alcista, será una caída en forma de pullback para seguir subiendo. Si estamos en una tendencia bajista, será un impulso dentro de esa tendencia bajista. Simple. En este caso, en la dominancia, estamos en una tendencia alcista, con lo cual, impulso, freno, desaceleración, giro. ¿Para qué? Para formar un nuevo mínimo creciente y seguir subiendo, que es literalmente, y esto lo podéis ir viendo tanto en mi Telegram como en los diferentes vídeos que he ido subiendo estas últimas semanas, como en Twitter, como en todos los lados, que es literalmente el mismo patrón que ocurrió aquí. Rompe, desacelera, pullback y continúa. Rompe, desacelera, pullback y continúa. Así que estamos ahora mismo en una fase expansiva que puede llegar sin ningún problema al nivel del 66% dentro de la dominancia. El punto es que esto no es analizarlo y ya está. Esto está teniendo efectos claros y directos sobre el resto de activos en criptomonedas. ¿Cuáles son esos efectos directos sobre el resto de activos? Pues bueno, si analizamos Total 3, en este caso excluimos tanto a Bitcoin como Ethereum de la capitalización total del mercado, podemos ver que ya en gráfico semanal, no vamos ni a bajar más porque ya es evidente en gráfico semanal, la diferencia de estructura entre Total 3 y Bitcoin es increíble. Bitcoin se mantiene claramente por encima de los máximos anteriores y por encima de la Bull Market Support Band. Total 3 se mantiene justamente en nivel de los máximos anteriores y claramente por debajo de la Bull Market Support Band, formando constantes máximos y mínimos decrecientes en la estructura semanal. Además, si ponemos Total 3, le restamos USDT y lo dividimos entre Bitcoin, vemos que seguimos dentro de esa fase impulsiva en gráfico semanal. Lo hemos comentado muchas veces, estamos en una fase impulsiva que, después de lo que ocurrió en el mes de abril, pullback, fase impulsiva en forma de caída grande que en su momento testeó esta diagonal de aquí, aquí lo vemos, y que ahora puede ocurrir lo mismo. Después de la caída del mes de abril, pullback, caída importante. ¿Tiene que ser día sí, día también, semana sí, semana también? No. Habrá semanas de giro y esto hablando siempre desde el lado de la probabilidad, no de la certeza, ¿eh? Que no se me tome como cruz y raya a que el mercado está sentenciado. Simplemente hablamos de probabilidades. Pero bueno, habrá semanas positivas y semanas negativas, pero lo más probable es que esto vaya tendiendo a la baja, apretando
en esa diferencia negativa entre Total 3 y Bitcoin. Ya esté el mercado subiendo, cayendo o plano. De hecho, en gráfico diario, el otro día volvimos a formar un nuevo máximo, un nuevo mínimo decreciente, perdonad, aquí lo tenemos, y ahora, al menos ahora mismo, durante la jornada de hoy, Total 3 menos USDT ya está perdiendo un 2,28% respecto a Bitcoin. Bitcoin, ¿qué está haciendo ahora mismo? Plano. Con lo cual, mientras Bitcoin se mantiene plano, ¿qué es lo que están haciendo las criptomonedas en términos generales? Cayendo. Pero esto no lo vemos únicamente en el sentido de Total 3 en términos generales. Si nos venimos al gráfico Others, ¿qué es Others? Others es de Total 10 para abajo, es decir, perdón, del Total 10, del top 10 para abajo. Es decir, Total 3 pilla absolutamente todo menos Bitcoin, Ethereum y USDT. Others pilla absolutamente todo menos el top 10. Es decir, menos Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, Binance, Ripple, Solana, y las últimas tres que quedan, ¿no? La situación es literalmente la misma. En gráfico semanal vemos una estructura claramente desfavorable. En este caso, no es que, fijaros, Total 3 llegó a estar bastante por encima de estos máximos anteriores. Bitcoin ha estado y se mantiene por encima de estos máximos anteriores. Pero es que Others, fijaros, no ha sido capaz de prácticamente ni confirmar la ruptura por encima de esos máximos anteriores. Y ahora está en una tesitura horrible. Es literalmente lo mismo que si Bitcoin ahora mismo estuviera aquí, en los $48.000. Como si Bitcoin desde los máximos hasta la situación actual hubiera caído un 55%. O como si Total 3 desde los máximos hasta la situación actual hubiera caído un 60%, algo dramático. Pues oye, ahí es donde está Others. Y además, si dividimos Others entre Bitcoin, fijaros, ¿cuántas veces hemos analizado este gráfico hablando de esa expansión, hablando de ese movimiento bajista? Me encanta porque los patrones constantemente se repiten. ¿Qué es lo que vivimos en el anterior ciclo? Vivimos un gran movimiento impulsivo, un pullback, una continuación, doble techo, caída fuerte, se levanta, caída fuerte y cambia la estructura. ¿Qué es lo que hemos vivido ahora? Movimiento impulsivo, pullback, doble techo, caída fuerte, se levanta. ¿Dónde estamos ahora? En caída fuerte. Del mismo modo que estuvimos aquí en caída fuerte. ¿Dónde llegamos aquí? A esta diagonal. ¿Dónde llegaremos aquí? A esta diagonal. ¿Previo a qué? Al cambio de estructura. ¿Previo a qué? Al cambio de estructura. Además, ¿será coincidencia? ¿No será coincidencia? Hombre, no lo es. Primera caída del 66%, primera caída del 67%, primera subida del 64%, primera subida del 71%, segunda caída del 61%, segunda caída aproximadamente del 61%. Es constantemente lo mismo, constantemente la misma película. ¿Pero esto qué nos denota? Nos denota que independientemente, y ahora ya vamos al análisis de Bitcoin y del SP500, de lo que esté ocurriendo con Bitcoin, la gente sigue metiéndole más billete a Bitcoin, más billete a lo mismo. La gente sigue sin creerse ni el bull run de las altcoins, ni las altcoins mejor que Bitcoin, ni historias en vinagre. La gente solo quiere Bitcoin. Y esto, si venimos aquí a la línea ADI de avances y retrocesos, lo podemos ver claramente. De color azul sabéis que tenemos la capitalización, de color rojo esa línea de avance y retroceso. Si la línea de avance y retroceso acompaña el movimiento de la capitalización, es que el top 10, el top 25 o el top 100 están acompañando ese movimiento. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Si ponemos el top 100, lo que estamos viendo es esto. Es cómo la capitalización de mercado sube y sube y sube y sube y sube, pero las altcoins caen y caen y caen y caen y caen. Y sabemos si el top 100 está destinado a cada vez ir a menos, ir a menos, ir a menos. ¿Por qué? Porque van rotando constantemente. No es como Estados Unidos, que tienes el SP500 y tienes un top 20 que holdea constantemente y lleva décadas y seguirá décadas más adelante sustentando el índice, o un Nasdaq. No, estos son criptomonedas que no están reguladas, que aparecen, desaparecen, estafan por aquí, estafan por allí, pierden interés, meten marketing, suben, quitan marketing, cae, rug pull.
Con lo cual hay una rotación constante. No significa que los proyectos todos tengan que morir, significa que el top 100 constantemente rota. Con lo cual es una línea que está destinada a seguir cayendo. Ahora bien, hay fases donde el top 100 se mantiene. Hay fases en las cuales el top 100 acompaña. Hay fases en las cuales el top 100 tira del carro. Pues no lo estamos viendo. De hecho, fijaros que recientemente, dentro de este pullback alcista de la capitalización, lo que hemos visto con el top 100 es ¡pam! Movimiento a la baja. ¡Pam! Desencanto de nuevo de lo que viene siendo la capitalización de las altcoins. ¿Qué significa esto? Pues esto, una dominancia que cada vez es mayor. Claro, ¿por qué en este preciso instante entramos a enlazar las cosas? Comento primero el contexto de noticias y segundo comento el contexto del mercado, porque todo va de la mano. Y exactamente el día de hoy, a través de esta información referente a lo que haga el comité con su hoja de activos, con su balance de activos, con su cartera, entenderemos hacia dónde va a ir toda esta situación. Porque si yo pongo encima de la mesa el gráfico de lo que está haciendo la Fed con su balance, nos damos cuenta que efectivamente el balance lo está disminuyendo. Comentaba en las minutas que hemos leído del mes de marzo, si no recuerdo mal, correcto, que en abril iba a empezar a disminuir la reducción de este balance. Es decir, a disminuir el quitarse encima cada vez más activos, pero no a frenarlo, no a empezar a acumular activos. Pues hay un punto en el cual podemos empezar a ver esa acumulación de activos. Y este punto es el que provocó este cambio de dirección en la dominancia. En el momento en el cual la línea naranja empieza a subir, la dominancia de Bitcoin empieza a caer. En el momento en el cual la línea naranja empieza a subir, Others empieza a comportarse mejor que Bitcoin. El momento en el cual la línea naranja empieza a subir, Total 3 menos USDT empieza a comportarse mejor que Bitcoin. No significa que se paren las caídas, no significa que todo empiece a subir automáticamente. No. Significa que en la caída cae más Bitcoin que las altcoins y en la subida suben más las altcoins que Bitcoin. Pues esto es de lo que tenemos que estar pendientes hoy. Esto es de lo que vamos a tener que estar pendientes en junio y en julio y en septiembre y en octubre y en diciembre. ¿Qué necesita la Fed para empezar a acumular en su balance? ¿Esto qué significa? La Fed recomprando cosas, la Fed comprando activos en general, de todo tipo. ¿Qué ocurre cuando la Fed, que literalmente puede imprimir lo que quiera, empieza a comprar? Que el mercado sube. ¿Por qué sube? Pues porque compra acciones de Estados Unidos, compra divisas, compra materias primas, compra metales, compra esto, compra lo otro, y el mercado empieza a levantarse. Y cuando el mercado empieza a levantarse, tú lo que has invertido en tu SP500 lo empiezas a capitalizar, lo empiezas a rentabilizar. Y cuando estás ganando pasta con el SP500, ¿qué te apetece? Pues igual comprarte una criptomoneda. E igual, en ese preciso instante, tú ya en vez de invertir en Bitcoin, que lo ves sobrecomprado, ¿por qué? Porque es lo que ha estado usando la gente día sí, día también para meter pasta, por eso la dominancia de Bitcoin no ha parado de subir, pues entonces en vez de comprar Bitcoin, ¿qué empiezas a comprar? Ethereum, que es esto de aquí, que está peor que Bitcoin. Y además, si comparas Ethereum con Bitcoin, lo ves totalmente destrozado. Y cuando ves que empiezas a ganar pasta con Ethereum, ¿qué empiezas a comprar? Cardano. Y luego Avax. Y luego Mana. Y luego Sandbox. Y así. ¿Y qué vas haciendo? Vas haciendo que esta línea de aquí, la de avances y retrocesos, empiece, en el top 100, empiece a acompañar la capitalización de mercado, con lo cual empieza a subir todo. Bitcoin, SP500, tu altcoin de turno, el proyecto que te va a estafar pero vas a intentar sacar pasta en el corto plazo, el proyecto del influencer de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo depende de esto. Y el punto en el cual se encuentra ahora mismo Bitcoin dentro de toda esta tesitura, más allá de haberlo analizado ya recientemente, literalmente cada día, y más allá de lo que ocurra en el más corto plazo, si ponemos un momento, a ver, BTC 1, si ponemos el futuro de Bitcoin, ¿qué podemos ver? Podemos ver que históricamente este tipo de gaps que se van formando
normalmente se vienen rellenando, ¿no? No es una norma no escrita o no es una ley de atracción, ni mucho menos. Suele ser una mezcla entre oferta, demanda y entre que la gente entiende que el gap se va a rellenar y ya se hace efecto imán. Pues bien, aquí si marcamos una línea horizontal, soporte, 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 resistencia, 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 no solo tenemos un montón de toques como soporte y resistencia, sino que también tenemos este gap. Con lo cual, lo que podemos venir esperando en el más corto plazo es que vengamos a buscar esta zona de aquí. Esto se añade a los 15 argumentos que comenté ayer, antes de ayer y la semana pasada respecto a lo que podíamos esperar de Bitcoin. Se añade a esto, ¿eh? Así que recomiendo que veáis el vídeo de ayer, de antes de ayer y todos y cada uno de los vídeos que he estado subiendo estos días atrás. Pero la realidad es que más allá de lo que pueda ocurrir con las noticias, porque hoy igual vienen noticias y el precio hace así, más allá de que sí, ciertamente, y es así, puede ocurrir esto de aquí. Porque también hay ejemplos en los cuales vemos una clara desaceleración y el precio sigue subiendo. Puede ocurrir esto de aquí, donde el precio desacelera, desacelera, desacelera. ¡Ey! Y en zonas de resistencia, en zonas importantes, desacelera y termina explotando y aquí no ha pasado nada. Puede ocurrir, sí, pero porque hablamos de probabilidades, no de certezas. Ahora bien, ¿cuántas veces en las cuales veamos esto de aquí, el precio explotará al alza? Un número muy reducido de veces, demasiado reducido de veces como para pensar que va a tocar la lotería en el punto en el cual nos encontramos ahora. Y que independientemente de todas y cada una de las señales de pullback que tenemos a corto plazo, ya no para venir hasta esta zona de aquí, en los futuros 92.100, sino para venir hasta los 87.900 aproximadamente. Pues ignorando todas y cada una de estos elementos técnicos bajistas, no podemos pensar en esa dirección, no podemos ignorarlos. Además, me recuerda mucho esta estructura, así un poquito arqueada, a esto de aquí. El SP500 en gráfico semanal. Me recuerda mucho a esta estructura de aquí. Esta desaceleración que ya se venía dando, esta especie de estructura arqueada y este movimiento correctivo en forma de pullback. Es similar, obvio, es un gráfico semanal, no tiene nada que ver, ni mucho menos en cuanto a la repercusión, la temporalidad, ni nada por el estilo, pero sí en cuanto al patrón que estamos viendo, en cuanto al patrón que se está formando. Sí que tiene que ver cosas. Y aprovecho ya, finalizando con esto, para comentar. Tema SP500. Estamos ahora dentro de esa fase impulsiva y dentro de esa fase correctiva. Lo que podemos esperar, nuevamente, es, y si me equivoco, o más que me equivoco, si al final ocurre todo lo contrario a lo que estoy pensando, me dará totalmente igual, porque precisamente lo que ha permitido saber y entender que después de este impulso viene el pullback y ganar dinero con trading aquí, entender que es una fase correctiva y hacer DCA al fallo, entender que después de máximos y mínimos decrecientes vienen los máximos y mínimos crecientes, independientemente de esta fase en forma de ABC, lo que nos ha permitido entender que esto es una desaceleración previa a la caída, entender lo de la dominancia de Bitcoin, lo de los ciclos, lo de las altcoins, etcétera, etcétera, es ir siempre del lado de la probabilidad. Entonces, obvio, no es ninguna forma de analizar infalible. Y puede ocurrir que con todos los inputs bajistas que tenemos, hagamos así y ya está. Perfecto. Pero la realidad es que esto de aquí tiene cara de muchas cosas. Tiene cara, y estos son todos los ROIs históricos del SP500, pero tiene cara, por ejemplo, del año 1973. Vamos a poner el 2025. Esto tiene cara del año 1977. Esto tiene cara del año 1981. O esto, mejor dicho aún, vamos a eliminarlos todos. Esto de aquí tiene cara del año 2001. Técnicamente hablando, cuidado, ¿eh? Pero del año 2001 es literalmente lo mismo. Y ojo, si yo vengo aquí y busco el año 2001, técnicamente hablando, y solo el año 2001, es decir, no el año 2000 y el 2002 y el 2003, sino solo el 2001,
2001 viene de, a ver, diciembre. De aquí hasta finales del 2001. De aquí a aquí. Esto es el año 2001. Perfecto. Vamos a llevárnoslo a lo que está ocurriendo ahora con el SP500. Año 2001, venimos aquí y fijaros. Vaya. Vamos a ponerlo al principio de este año. Si es literalmente lo mismo. Si está pasando lo mismo, si el SP500 puede subir durante 2 semanas más y simplemente formar un máximo decreciente para volver a pegarse un buen viaje. Pero ojo, que no estamos hablando de que el SP500 se vaya a $2.000, el índice. Estamos hablando de un movimiento que puede llegar hasta los 4.200 o qué sé yo, es que no quiero hablar de números, no tengo ni idea, si lo supiera lo diría, obvio, pero no es una locura esto, que en el año 2022, perdón, vivimos algo peor o similar. Fijaros. Algo muy similar. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Y nos quedamos en los 4.500. ¿Por qué no podemos llegar a los 4.200 ahora o 4.300? No sería algo raro, no sería algo catastrófico, no sería algo problemático. Así que nada, recuerda que abajo en el primer comentario fijado, en la descripción del vídeo, encontrarás el enlace de Funded Next por si quieres abrirte y empezar con cuentas de fondeo. No tengo ni idea, yo te he enseñado lo que yo utilizo, lo que yo hago. Está ese apartado de futuros, teníamos ya el de CFDs, pues bueno, tienes el de futuros, si te interesa bien, si no, bien también. Y en el primer comentario fijado en la descripción encontrarás otros enlaces de interés como cursos, tutoriales, formaciones, más estrategias de trading, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.